Hola a todos, mi nombre es Rafael Soto. Jordi Pérez, mi maestro y profesor de la asignatura, me pidió que compartiese con vosotros el estatus de las fuentes en relación con la figura de Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno. Así que os invito a hacer conmigo este viaje, que os prometo que será breve y espero que os resulte de lo más interesante. Vamos, la primera imagen que quiero compartir con vosotros es esta tabla. Como veis, tiene tres columnas. La primera de ellas muestra el autor, la siguiente el lugar de nacimiento, si lo conocemos, y por último la fecha de nacimiento y muerte de cada uno de los autores, en el caso, de nuevo, si tenemos conocimiento. Esta diapositiva les será muy útil a lo largo del vídeo para ir pivotando sobre ella si lo consideran necesario, puesto que, como verán a continuación, vamos a ir hablando de un conjunto de elementos que están a la postre recogidos todos y aunados en esta tabla. Por tanto, les permitirá ir pivotando a lo largo del vídeo, ir hacia atrás y hacia adelante para comprobar los datos que vamos a ir viendo a medida que avancemos. Por lo tanto, ¿qué sucede, no? ¿O cuáles son las circunstancias a las cuales nos enfrentamos cuando queremos abordar el estudio de esta figura tan conocida de la antigüedad? Aquí les he plasmado los elementos más importantes que se han ido viendo a lo largo a medida que se ha avanzado en el estudio de las fuentes y que por supuesto condicionan a los relatos, tanto a su veracidad como a su contenido. La primera de ellas es la falta de fuentes originales. Sabemos que Alejandro III de Macedonia tenía pintores oficiales como Apeles y también tenía historiadores oficiales que escribían la versión de la historia que Alejandro III de Macedonia, que Alejandro Magno quería que se escribiese. Sin embargo, tenemos el problema de que ninguno de los relatos nos ha llegado a la actualidad, es decir, no disponemos de esas fuentes primarias. Sabemos que algunos de los generales de Alejandro, de sus getairo y de sus compañeros, escribieron para Alejandro y reflejaron sus hechos. Ptolomeo, el general de caballería, Calístenes, que era su getairo y también sobrino de Aristóteles, Aristóbulo, escribieron relatos en relación con el rey macedonio, de la aventura del rey griego hacia el Indo. Sin embargo, no disponemos de esos relatos. Sí que sabemos que existieron, puesto que algunas de nuestras fuentes nos dicen directamente, como en el caso de Arriano, que bebieron de estos relatos primarios. Y sin embargo, no hemos tenido la suerte de que se conserve ninguno. Y esto tiene sus inconvenientes, por supuesto. Se encuentran contradicciones entre las fuentes en relación con nombres, en relación con paisajes geográficos, con descripciones de batallas, de personajes, etc. Hay imprecisiones y hay interpolaciones que posteriormente veremos. Algunos ejemplos. En el caso de las imprecisiones, por ejemplo, piensen en la batalla más trascendental que libró el general macedonio contra el rey Darío, que fue Gaugamela. No tenemos muy claro dónde se celebró la batalla, puesto que los diferentes autores nos hablan de Gaugamela o Arbela o Gaugamelos, que parece la aldea del camello, pero no llegamos a poder aseverar cuál fue el lugar donde tuvo lugar la contienda. Parece que los historiadores y los expertos dicen que fue en Tel Gomel, en una colina cerca de Babilonia, pero no es posible aseverarlo. En cuanto al segundo elemento, es la temporalidad de las fuentes. Como ustedes pueden ver aquí y en la tabla a la que yo hacía mención al inicio y a la que pueden ir volviendo recurrentemente, Alejandro es un personaje del siglo IV antes de Cristo. Él nace en el 356 en Pella, la capital del reino de Macedonia, y muere en el 323 antes de Cristo en Babilonia. Por lo tanto, Alejandro Magno es un personaje que vive aproximadamente 33 años. Vemos que muere en el 323
y que los autores que escribieron sobre él murieron mucho después que él. Fíjense, por ejemplo, en Diodoro de Sicilia, que muere 300 años después, Plutarco 440. En el caso de Arriano, que es el historiador más influyente o más veraz o que en más consideración tenemos los historiadores que estudiamos a Alejandro, murió casi 500 años después que el rey macedonio. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esta temporalidad afecta mucho al relato. Imagínense cualquier hecho que haya ocurrido en su vida hace unos años y seguramente no tengan la misma versión de ese hecho hoy que la que tenían cuando aconteció. Imagínense si pasan aproximadamente 500 años, como en el caso de Arriano. Seguramente el relato que nos ha llegado hoy en día, a pesar de ser el historiador más veraz o la fuente más veraz en la que nos apoyamos, el tránsito del tiempo, por supuesto, tiene su mella, o hace su mella, mejor dicho. Tercer elemento que hay que tener en cuenta es lo que yo he llamado la romanidad de las fuentes. Si ustedes van a la diapositiva segunda que les he dejado, verán que hay un hecho que a medida que se va avanzando en el estudio de las fuentes se vuelve cada vez más incontrovertible. Y es que siendo Alejandro un personaje griego que nació, como hemos dicho, en Pella, en el reino de Macedonia, la imagen que nos ha llegado de él y todos los textos que nos hablan de él son eminentemente romanos. Por ejemplo, Diodoro de Sicilia nació en Agiro, actual Agiria, en Sicilia, que era provincia romana desde las guerras púnicas. O piensen en Plutarco, que nace en Queronea, una ciudad de Beocia, que está en Grecia, y que fue muy importante para Alejandro, puesto que ahí comandó por primera vez la caballería de los Getairoi en una batalla contra la alianza tebano-ateniense. Sin embargo, en el momento en el que escribe Plutarco, Beocia, Grecia, ya es provincia romana desde el siglo II a.C. O piensen en Arriano, de nuevo el autor más veraz en relación con Alejandro, que nace en Nicomedia, en Bitinia, que es la actual Anatolia, pero que en ese momento, en el momento en el que escribe Arriano, ya es provincia romana. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que este contexto influye mucho en el autor y, por supuesto, en su obra. Como decía el eminente filósofo español Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. De este enunciado se puede inferir que es fundamental salvar a las circunstancias para salvar al individuo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la influencia del contexto en todo lo que hacemos y mucho más si nos dedicamos a escribir, como es el caso. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, como digo, que el entorno influye, que los autores pudieron hacer incluso una apropiación ideológica del personaje y que el individuo no es otra cosa que su historia y su entorno, su lugar de nacimiento. Y esto, como les digo, influirá mucho en la calidad de los textos y en su contenido. No es lo mismo que yo, que soy español, escriba sobre la guerra civil del siglo XX que aconteció en nuestro país, desde el 36 al 39, puesto que voy a tener un bagaje heredado incuestionable, a que lo haga un autor británico, por ejemplo, que será siempre más imparcial que alguien que escriba sobre hechos que le afectan más, de una manera más o menos directa. Y esto se ve a medida que se van avanzando en las lecturas, se ven las costuras de algunos de los autores, a veces en querencia al general macedonio y otras veces en rechazo a su figura. El cuarto aspecto y último es la influencia de los diadokoi. Diadokos es una palabra griega que significa sucesores o herederos. Como les digo, Alejandro muere en el 323 en Babilonia y no deja sucesor oficial. Su hijo era muy pequeño y sus generales se empiezan a enfrascar en guerras fratricidas por controlar el ente económico político que había surgido del viaje alejandrino, de la epopeya alejandrina.
y de aquí surgirán los famosos reinos helenísticos. El más notorio de ellos es el fundado por Ptolomeo en Egipto, el Egipto tolemaico, ¿no? Regentado por la dinastía Lágida de Ptolomeo Lagos. Esta dinastía, instaurada en el siglo IV a.C., llegará hasta el siglo I a.C., que será suprimida en la batalla de Accio por Octaviano, el futuro Octavio Augusto, que derrotará a la flota coaligada de Marco Antonio y Cleopatra VII. Cleopatra VII era heredera de Ptolomeo, era de la dinastía Lágida. Si ustedes se fijan aquí, les he dejado un fragmento donde Arriano nos dice que bebe directamente de Ptolomeo. Por lo tanto, Ptolomeo fue una de esas fuentes primarias y Arriano se nutre de ella. Por tanto, la imagen que queda de Ptolomeo en la nábasis de Arriano seguramente esté condicionada por lo que Ptolomeo dijo de sí mismo. Y aquí les dejo un fragmento donde el general parece que recorrió en 4 días de marcha lo que eran mínimo 10. Esto era fundamental en la guerra en la antigüedad, esta logística y el transporte de tropas. Reducirlo a más de la mitad es una hazaña. Por lo tanto, vemos cómo Ptolomeo queda en un buen lugar. Esto influencia en los textos, sin duda. Y por último, tras haber visto los 4 elementos principales que afectan al estudio de la figura de Alejandro III en relación con sus fuentes, vamos a añadir uno más que hace todavía más complejo el cóctel que estamos montando, y es el del género literario. Se aprecia a la hora de leer las fuentes primarias de Alejandro de Macedonia cómo el género literario contribuye a alimentar la complejidad del personaje. Hemos dicho que Arriano era la fuente más veraz que tenemos los historiadores a la hora de estudiar la figura de Alejandro Magno, y esto es porque él se autoidentifica como historiador. Arriano quiere ser Genofonte, y nos lo dice él directamente. Y Genofonte fue un historiador ateniense, aunque filoespartano, del siglo V a.C., que vivió la batalla de Cunaxa en el año 401 a.C., que enfrentó a Ciro el Joven y a Artajerjes III, y que derivó en la famosa Anábasis de los 10.000 que escribió Genofonte. Si ustedes se fijan, la obra de Arriano en relación con Alejandro se llama la Anábasis de Alejandro Magno. Arriano quiere copiar a Genofonte, y Genofonte era un historiador. Además, Arriano bebe de fuentes primarias de Ptolomeo, de Calístenes y de Aristóbulo. Y por tercer elemento a tener en cuenta y que le da más veracidad es su bagaje histórico y profesional. Arriano fue militar de alto grado con los emperadores Trajano y Adriano. Y este pozo se ve perfectamente a medida que se va avanzando en la lectura de la Anábasis de Alejandro Magno. Se aprecia en la descripción de los escenarios bélicos, de los paisajes, de los movimientos de tropas, de los diferentes entornos, de los trayectos. Es decir, se ve una validez del relato, cómo los hechos aportan al conjunto del relato y a la comprensión del mismo. Esto es historiografía, que nace como concepto, la historia, ustedes saben que nace como concepto en Grecia, con Heródoto y con Tucídides, y aquí se ve perfectamente reflejada esa herencia cultural. Sin embargo, tenemos otros autores, como Plutarco, que escriben biografías. La biografía es un subgénero literario de la historiografía que nace tardíamente en Grecia, nace en el siglo IV a.C., en época de Alejandro, y refleja el momento de decaimiento de la polis, de la colectividad y de ascensión de figuras individuales como los tiranos, como Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro, o el propio Alejandro Magno. Y por tanto, en este contexto, lo importante no son los hechos, y nos lo dice el propio Plutarco en su Proemio, no son los hechos. Arriano no quiere escribir historiografía, quiere escribir biografía. Y el leitmotiv de toda biografía es la imagen, es el carácter del personaje. Y es lo que nos está tratando de mostrar Plutarco. Por lo tanto, cuando leemos a Plutarco, tenemos que tener en cuenta esta circunstancia y analizar y estudiar los hechos que él nos narra teniendo presente estos elementos que hemos ido enumerando.
Ya imagínense si queremos añadir, por ejemplo, la novela que escribe el pseudo Calístenes sobre Alejandro, que está plagada de mitos y de hechos fantásticos y preternaturales, lo cual haría todavía más complejo el estudio de la figura del rey macedonio. Por lo tanto, la verdad cuando se estudia a Alejandro debe ser una aspiración, por supuesto, pero siempre tenemos que tener en cuenta todas estas circunstancias que hemos ido mencionando. Muchas gracias a todos y ánimo con la asignatura. Un saludo.